Buenas tardes familia, vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 14 del versículo 8 al versículo 23. Dice la palabra de Dios: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenían fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua liacónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría vuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciesen sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orando con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy bien. Este pasaje es muy interesante, puesto que estaban en la ciudad de Listra y Pablo con Bernabé vieron a un hombre. Okay. Era un hombre que estaba postrado, era un hombre que no podía caminar. Y primero tenemos que entender algo. No se trata de simplemente decir: oh, tienes que creer que Dios te sane o que Dios te quiere sanar físicamente. Pero que hay que entender que Pablo estaba hablando, y cuando Pablo hablaba en una ciudad no estaba hablando cualquier cosa. Pablo estaba predicando el Evangelio. Entonces debemos entender esto primero. Pablo estaba predicando el Evangelio y este hombre estaba oyendo a Pablo hablar. Y cuando Pablo se da cuenta que este hombre tenía fe, o sea, la palabra del Señor había hecho efecto en su vida, y vio que tenía la confianza de creer en Dios para que fuese sanado, recién le dice: levántate sobre tus pies. Y este hombre sanó. No se trata simplemente de traer a personas, ¿no? Respeto mucho eso, pero a veces decimos, ¿no? Hacemos dentro de las iglesias reunión de sanidad y milagros, y viene cualquier persona, incluso sin ni siquiera haber creído en el Señor, y decimos: sí, el Señor te va a sanar, el Señor te va a sanar. Pero no se trata de ello, se trata de haber recibido primero una sanación integral de tu cuerpo, de tu vida, de tu alma, siendo por medio de la predicación del Evangelio. Recordemos que este hombre estaba postrado, pero había escuchado a Pablo hablar. ¿Y qué hablaba Pablo? Hablaba el Evangelio, estaba predicando. Y luego de eso, luego de haber creído, de haber puesto su fe en el Señor, recién viene la sanidad, pero fue por voluntad del Señor. ¿Ok? Ahora, cuando pasa este milagro, hay un asunto que incluso tiene que ver mucho con lo que se ve ahora. Pasa este milagro y estas personas pensaban y dijeron en su propia lengua, ¿no? En la lengua liacónica, empezaron a decir: bajaron los dioses, wow, en forma humana, genial, bajó Júpiter y bajó Mercurio, ¿ok? Y vamos a hacerlo justo, y para como casualidades de la vida, pues estaba el templo de Júpiter cerca y el sacerdote de Júpiter bajó a adorar a su supuesto dios. ¿Y qué hicieron Pablo y Bernabé?
hermanos, les habían traído toros, les habían traído vacas, sacrificios, les habían traído riquezas. Y Pablo y Bernabé simplemente rasgaron sus ropas en señal de dolor. Esa era la forma de señal de dolor. Rasgaron sus ropas y se postraron y dijeron: no hagan eso, somos hombres iguales que ustedes. Muy diferente a lo que pasa hoy. Hoy día hay muchos llamados pastores que lo que hacen es, hacen sus campañas de sanidad, y cuando vienen las personas a admirarles y a decirles: wow, pastor, y le empiezan a adular, ellos se sienten muy queridos, y cuando ya predican, ya no predican ni siquiera la palabra de Dios, sino dice: cuando lloro y las personas se sanan, y se atribuyen todos los milagros, se hacen a sí mismos dioses, muchas veces sin querer, pero otras veces queriendo. Y muy diferente a la reacción de Pablo y Bernabé, que ellos se postraron y dijeron: no hagan eso, somos hombres. Y empezaron, ¿qué? A seguir predicando la palabra de Dios. Les dijeron incluso: en la antigüedad el Señor permitió que todo el mundo se haga lo que quiera, pero igual su gracia común en las lluvias y en todo lo que, las maravillas que ustedes pueden recibir, se vio. Pero a ese Dios predicamos, pero la gente se entercaba. Y hoy en día también dentro de las iglesias vemos gentes que se entercan, que dan más reverencia al hombre que a Dios mismo. Muy diferente a lo que estaba pasando acá. Y esto es más o menos el contexto donde lo que estamos. Y luego viene lo siguiente: vinieron judíos. Ya sabemos que los judíos estaban hasta hoy incluso en contra del cristianismo. Y los judíos persuadieron a estas personas para que los estén en contra de Pablo y Bernabé. Y a Pablo lo apedrearon, lo dejaron casi muerto, imagínense. Yo me imagino en coma Pablo, ¿no? O desmayado después de tantas piedras en la cabeza. Pero ¿qué pasó? ¿Eso hizo que renunciaran? No. Eso hizo que Pablo y Bernabé sigan predicando y siguieron anunciando el Evangelio. Y más aún, y más para glorificar a Dios, empezaron a instituir iglesias en esas ciudades, empezaron a poner ancianos en cada iglesia, y así seguir creciendo el reino del Señor. Entonces debemos entender algo: nada reemplaza la predicación de la palabra, ni las sanidades ni los milagros. Para que exista un milagro debe haber predicación de la palabra. Pero recuerda algo: el milagro más grande es la transformación y el nuevo nacimiento que Dios le da a sus hijos. Segundo, el que hace la labor es Dios, y la gloria debe ser para Dios, jamás para el hombre. Sea que tú seas el que predique o sea el que escuche una prédica, recuerda algo: el que debe ser glorificado siempre debe ser Dios. Si tú estás predicando y hay una persona que te empieza a adular, pues no olvides de dirigir siempre la gloria a Dios. Y si tú estás viendo una prédica, escuchando una predicación de alguien, y ves que este pastor no direcciona sinceramente la gloria de Dios, pues deja de escucharlo. Y tercero, las cosas difíciles y nada debe impedir que continúes predicando el Evangelio del Señor. Y siempre, así estén contra ti, así estén a favor tuyo, y así te dejen muerto en el suelo como lo dejaron a Pablo, pues nunca dejes de predicar el Evangelio. El reino de Dios no para, el reino de Dios continúa creciendo. Bien, familia, este fue el mensaje de mediodía. Meditemos siempre en la palabra de Dios. Hasta una nueva oportunidad.